Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. En estos tiempos es cada vez más difícil hablar de asuntos veraces, especialmente en relación con la conciencia espiritual, porque la gente está cada vez más sujeta a creencias y patrones de pensamiento falsos. Somos el vuelo del Fénix con el vídeo. Mensaje pleyadiano. Retoma lo que fluye. Esto es en sí mismo un signo de condicionamiento social y de una cierta gestión de la mente, y esta situación está muy extendida en todas sus sociedades humanas y se está volviendo cada vez más predominante. Las normas sociales están persuadiendo a muchas personas a preferir la seguridad y la protección en lugar de la posible incomodidad que surge de una comprensión genuina. Una comprensión perceptiva de la condición humana reconoce que los potenciales internos se encuentran dentro de su imaginación creativa. Sin embargo, desafortunadamente, son testigos de cómo la inversión ha usurpado esto y lo ha convertido en una construcción de fantasía, y las industrias culturales y superficiales que gobiernan sus tierras. Cualquier noción de realidad superior o mayor ha sido tergiversada hasta convertirse en una realidad menor artificial que actúa como un bloqueo que impide que penetre el impulso del desarrollo. Este arreglo ha culminado en disociar a la humanidad no solo de su entorno natural, orgánico y basado en carbono, sino también de su contacto inherente con su origen, la conciencia de la fuente. Esta creciente descorporeización se refleja en formas como el ecosistema tecnodigital, los mundos virtuales, la informatización, incluidos los algoritmos, y la inteligencia artificial. Para muchas personas hoy en día, sus dispositivos digitales se han convertido en sus instrumentos de salvación. Hoy en día es de suma importancia el reconocimiento y la resurrección de la vida interior del ser humano. Esta es la ventana del tiempo, de la oportunidad, mientras la humanidad se encuentra plagada de incertidumbres y muchas fuerzas no deseadas. Lo que se requiere es nada menos que un renacimiento revolucionario humano desde impulsos inferiores, y una comprensión atrofiada hacia una realización más plena de uno mismo. Este es el momento de hacer un ajuste de cuentas, con ustedes mismos, para que haya alguna posibilidad de desarrollar sus facultades humanas superiores innatas, desde dentro de la inversión. Este no es un momento para retroceder, y retirarse a la cueva interior de oscuridad e ignorancia, como una nueva expresión de la época medieval. La ignorancia colectiva era un estado que había que atravesar, para poder dar un paso hacia una autoconciencia individualizada. Un período de sueño interior ha permitido a la humanidad estar en condiciones de recuperar sus facultades de conciencia espiritual como si fueran nuevas. Y las verdades abstractas eran dominantes para obligar a la gente a buscar verdades internas más reconocibles. Se llegó a la modernidad a través de este período de despertar individual gradual de un letargo de formación de masas, o de una mentalidad condicionada de masas. Permanecer en este nivel sería desastroso para el desarrollo humano, ya que indicaría un retroceso a estados inferiores de vibración basados en instintos y apetitos básicos. También conduciría a abrir la puerta a una mayor y mucho mayor dominación y esclavitud. Lo que se necesita es que un número significativo de personas reconozcan las herramientas y capacidades internas que ya poseen y se relacionen con ellas. La humanidad necesita retomar lo que fluye desde las alturas espirituales, hacia la vida terrenal. Puede ser rechazado. Si se rechaza allí, entonces cesa para aquellos que lo han rechazado la posibilidad del progreso humano, del progreso cultural, de la civilización humana, y el mayor desarrollo de la humanidad tendrá que buscarse entre otros pueblos y en otras áreas. Para reiterar, la humanidad necesita ahora retomar lo que está fluyendo, bajar desde las alturas espirituales a la vida terrena. Puede rechazarse, sin embargo, si se rechaza, la consecuencia es que aquellas personas que lo han rechazado pierden la posibilidad de seguir desarrollándose. Y en esto, también obstaculizan el progreso de la civilización humana en su conjunto.
Esto puede parecer dramático, pero también deben reconocer lo que está en juego en estos tiempos. Cuanto más se cierran perdiéndose en la materialidad, más corren el peligro de calibrar sus vidas en alineación con el impulso maquínico y con un modo de automatización. Esto luego despeja el camino hacia el transhumanismo, la tecnocracia y la dominación de fuerzas entrópicas. Una persona cerrada es el candidato ideal para ser incluido en una masa socialmente gestionada y programada mentalmente. Esto debe verse ahora porque estas fuerzas e impulsos están presentes en la inversión con creciente velocidad y ferocidad. Es imperativo que no queden atrapados en una red de materialismo que genera muchas fantasías y promesas, pero que en última instancia ofrece un paquete de contención, control e incluso posesión. Necesitan reconocer, para poder informarse, que hay grupos de poder operando dentro de la inversión, con participación consciente, que crean deliberadamente programación, narrativas, eventos y más, que profundizan el materialismo envolvente. Esto es con el objetivo de guiar, es decir, gestionar socialmente, a la mayoría de la humanidad, para que crea de todo corazón en el dominio de las fuerzas materialistas. Estos grupos quieren garantizar que las masas vivan y respiren pensamientos materialistas, excluyendo el pensamiento metafísico, desde su nacimiento hasta su muerte, desde el útero hasta la tumba. Este impulso deliberado hacia un camino materialista más profundo, la extensión de la realidad a los reinos digitales de un materialismo etérico, no solo niega la existencia del espíritu sino que, intenta aprisionar esta fuerza vital dentro de una jaula de materia electrificada. Esto hace que la tarea actual de la humanidad sea más difícil, ya que estas fuerzas entrópicas antievolutivas deben ser reconocidas y confrontadas, y luego transformadas en impulsos positivos para el desarrollo humano. Esto es aún más difícil en este momento, porque también existen influencias que empujan a las personas a un espacio de oscurecimiento personal, que apunta de debilitar, atrapar y bloquear la soberanía y el empoderamiento individuales. El impacto y las consecuencias de las fuerzas e impulsos entrantes, dependen en gran medida del estado de conciencia con el que se enfrentan. Y esto determinará cómo progresa la humanidad, y si se desarrolla en alineación evolutiva o no. Hay poderosas fuerzas mundiales, tanto las que operan dentro de la visibilidad como las que no lo son, que preferirían que la humanidad residiera en un estado de desconocimiento. Para tal fin, es su responsabilidad actual esforzarse por ser cada vez más conscientes y estimular la conciencia en tantas personas como sea posible. Ya no es factible a largo plazo permanecer en la ignorancia de los objetivos, detrás de los asuntos mundiales, o de los procesos que apuntan a las creencias y patrones de pensamiento de las personas. Similarmente, estar ausente del impulso trascendental en sus vidas es, en última instancia, un camino hacia el estancamiento en términos de desarrollo interior. Como especie, o evolucionan y se desarrollan, o no. Y la evolución de la especie humana, implica que se vuelvan receptivos y conscientes, de esos impulsos que los conectan con realidades de conciencia más allá de su ámbito actual. Es necesario que este conocimiento se conozca y se hable más en general, en lugar de mantenerlo oculto, como lo ha sido durante siglos pasados. De lo contrario, la especie humana corre el peligro de sucumbir a influencias entrópicas que disminuirán el pensamiento crítico, la expresión imaginativa y la libertad de la experiencia de vida. Estas fuerzas entrópicas, son las fuerzas de oposición con respecto al avance espiritual de la humanidad. Y estas fuerzas, se han visto obligadas a actuar ahora, antes de que suficientes individuos dentro del colectivo adquieran conciencia de esos impulsos trascendentales, que conectan a la humanidad con la fuente. Este es el período de la conciencia espiritual, razón por la cual las fuerzas contrarias, están trabajando desesperadamente para actuar contra estos procesos de desarrollo. Es en este período, cuando se requiere que surja el ser humano consciente, individualizado y con pensamiento independiente. Y emerger deben. Para romper la invasora red psicológica de mentiras, engaños y programación. Es el lado de la programación, el que se está volviendo cada vez más dominante, ya que ahora está omnipresente en las formas de condicionamiento social y gestión mental, literalmente, como en los programas de software, algoritmos e intelectos inorgánicos que se ejecutan en el fondo digital de la vida física. Las fuerzas arimánicas están encarnando a través del ecosistema eléctrico subnatural, en un intento de obtener control e influencia sobre la vida y el pensamiento humanos.
Ya hay señales importantes de que muchas personas han adoptado una digitalización del pensamiento, con mensajes de texto abreviados, Twitter y murmullos en las redes sociales convirtiéndose en formas dominantes de comunicación y expresión cotidianas. La digitalización del pensamiento humano ha irrumpido masivamente desde la llegada de la informática avanzada y las redes informáticas, aunque su inicio más temprano fue con la imprenta y la distribución y masificación de la información. De ello se deduce que toda la industria de la informática y de Internet es hoy la forma más eficaz de prepararse para la inminente encarnación de Ahriman, o al menos de permitir que su tarea terrenal se desarrolle lo más suavemente posible para él. La red de seres araña ahrimánicos, que se están desarrollando a partir de Internet alrededor de la Tierra, está desde el principio en relación directa con Ahriman, que aparece en un cuerpo físico y le servirá de manera particularmente eficaz y le ofrecerá un potencial de trabajo extremadamente favorable. Aquí hay una indicación directa de que la influencia o seducción de las fuerzas ahrimánicas ya está en juego. Personas de todo el mundo han estado conectadas como nunca antes y se están comunicando, organizando e informando a través de estas redes de comunicación. Sin embargo, el peligro aquí, en relación con las fuerzas entrópicas, es que estas redes de interrelación engatusan astutamente a una persona, hacia lo más profundo de la red materialista y la alejan de la conexión interna con los reinos metafísicos, incluida la conciencia de la fuente. La conexión en el nivel físico digital puede denotar cada vez más aislamiento en relación con lo trascendental. Como se dijo, el mayor peligro relacionado con estas fuerzas entrópicas es que no se reconozca su presencia, actividad e influencia. Estas influencias requieren grandes esfuerzos para permanecer en gran medida ocultas o, al menos, más allá de las percepciones de la mayoría. De esta manera, pueden establecer sigilosamente condiciones que hagan que la gente dependa cada vez más de sus sistemas y de su esfera de control. La encarnación y presencia de tales fuerzas se reconoce también a través del impulso hacia el dominio del intelecto sobre la imaginación y los valores internos. La inteligencia del intelecto es seductora y lógicamente razonable, por supuesto, pero niega el papel de la imaginación, la intuición y la inspiración. Si esto continúa hasta el extremo, entonces conducirá a un estado colectivo de ceguera interior entre la humanidad. Las fuerzas antidesarrollo buscan ejercer su control influyendo tanto en la mente consciente como en la subconsciente de las personas, inculcando miedo. Miedo al propio bienestar, seguridad y situación económica. El foco de la distracción, desde los primeros años de educación, se sitúa en las necesidades físicas del individuo, como el trabajo, el dinero, el hogar y la seguridad, más que en las formas de autorrealización, que fortalecen la mirada interna y las facultades superiores de percepción. El ser humano también ha sido colonizado interiormente a través de capa tras capa de educación, información mal dirigida, o, en otras palabras, programación. En general, las personas que viven en esta era moderna de medios controlados, entretenimiento incipiente, políticas corruptas, economías administradas y más, han sido impactadas e influenciadas intencionalmente para quedar atrofiadas internamente. Los signos externos de actividad física y mental pueden ocultar fácilmente un verdadero estado de estancamiento interno. Si las fuerzas entrópicas que actúan para bloquear el desarrollo humano prevalecen dentro y a través de las personas, entonces se produce una disociación que obstaculiza un mayor crecimiento interno dentro del individuo. Ya no hay madurez interior cuando las fuerzas contrarias centran toda la atención en proyecciones externas y superficiales. Este es el estado de muchos de sus individuos supuestamente de alto estatus de hoy, incluidos líderes mundiales, directores ejecutivos corporativos, banqueros y financieros, especialmente esas personas de alto poder que dirigen los gigantes tecnológicos. Las masas están siendo guiadas ciegamente por los interiormente inmaduros que, tal vez sin que ellos mismos lo sepan, son recipientes para la influencia encarnante de fuerzas entrópicas y ahrimánicas. Al final, la civilización humana debe elegir uno de dos alineamientos. Con procesos involucionarios, que conducen a la decadencia y la destrucción. O con el desarrollo de la conciencia espiritual de la humanidad. Ya se ha permitido que las influencias negativas se afiancen demasiado sobre la Tierra. Gran parte de esto, aunque ciertamente no todo, se debe a que una pequeña minoría de personas se alinea, a través de la codicia y el hambre de poder, con fuerzas antihumanas que buscan controlar y contener la libertad y el desarrollo humanos. Sus acciones codiciosas alimentan las ilusiones programadas que luego los gobiernan, sean conscientes de ello o no.
Estas mentiras se están extendiendo por todo el mundo, sus naciones y, quizás pronto, por todo el reino terrenal. Es posible que ya se haya encarnado una esfera alternativa de existencia, un reino de vibración inferior. Es hora de que se informen sobre la octava esfera. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.